Nada de tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a hablar sobre populismo penal a la mexicana, que es, cuando existen gobiernos con corte demagógico y también en regímenes autoritarios, son muy tendientes a tomar medidas y prácticas de populismo penal. Y es que cuando la percepción de inseguridad incrementa entre la población y los fenómenos delictivos se incrementan o se recrudecen, este tipo de gobiernos y autoridades tienden a realizar prácticas de este populismo penal, que es realizar acciones rápidas y eficientes, que fundamentalmente son incrementar las penas corporales para quienes cometan algún tipo de delito y el magnificar los resultados de los operativos de las fuerzas del orden, todo con un objetivo que es, en apariencia, demostrar que están atendiendo el problema. En México existen muchísimos ejemplos, millones quizás, y uno de los últimos tiempos más relevantes es en la antesala de las elecciones del 2009, cuando el Partido Verde proponía incrementar el incremento nominal de las penas del delito de secuestro, concretamente la pena de muerte, a sabiendas de que la Constitución en su artículo 22 lo prohíbe tajantemente. También existe el peligro de que algunos personajes que se han ganado la antipatía de la sociedad, pues se les fabriquen pruebas, delitos para privarlos de la libertad, esto a sabiendas de que la ciudadanía es muy probable que se los aplauda y ganarse este consenso, ¿no?, de la ciudadanía. Acá, un hecho histórico relevante es en tiempos de Salinas, cuando Alaquina, líder sindical de Petróleos de México, y precisamente enemigo de Carlos Salinas de Gortari, pues hasta un cadáver le sembraron en su casa y fue a la cárcel. Bueno, esto con la apariencia de que se estaba atacando la corrupción del sindicalismo mafioso, ¿no? Acá en lo local, en Sonora, tenemos ejemplos muy claros en los últimos tiempos, como es este asunto con el incremento de la inseguridad y la modalidad del machete como arma de ataque y de asalto. Pues hay autoridades e incluso del legislativo también que han propuesto el incremento de la pena a quien sin justificación porte un machete, como si con esto se resolviera, ¿no?, el problema de raíz. Casi también quieren meter al machete a la cárcel. Bueno, en fin. Y también hemos visto cómo algunos personajes, algunos exfuncionarios públicos del sexenio pasado, pues han sido privados de su libertad, algunos perseguidos, y no queda muy claro, ¿no? Hay casos que son muy endebles en las pruebas presentadas, incluso se ha presentado por ahí denunciantes, pues no sé cómo llaman, inducidos o prefabricados, ¿no? Bien, para este tema me acompañan el abogado Darbel López, miembro y tesorero de la barra de abogados de Sonora, sonorense, perdón, y tengo el periodista Conrado Quesada, director editorial de Periódico Expreso. Bueno, y parece que venimos uniformados, sí, ¿no? Todos de azul marino, ¿no? Sí. Bueno, empezamos una reflexión de un minuto sobre el tema. Empezamos contigo, Darbel. Bueno, buenas tardes, Conrado. Muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Fíjense que, en mi opinión, ese es uno de las cuestiones que más marca el subdesarrollo de un país. El Estado de Derecho esencialmente impondría la obligación a las autoridades de establecer una política de carácter integral para evitar la utilización banal de las mismas en lograr un índice de satisfacción social o de popularidad. Por desgracia no es así, nosotros no hemos depurado nuestro sistema, es muy fácil introducir un tema de esta naturaleza y que la discusión
baje increíblemente de nivel. No hemos encontrado el punto en el que sea posible ser un poquito más técnicos en ese punto, ser un poquito más analíticos, poder introducir a los elementos de la sociedad que sí son capaces de establecer un estudio y un análisis de cómo deben ser ese tipo de reformas, de cómo deben ser las conductas de las autoridades que procuran y otras que administran justicia para evitar ese tipo de prácticas que en realidad pues no tienen más que como consecuencia una satisfacción temporal que al final de cuentas se convierte en una gran decepción. Honrado. Y aparte hay que aclarar que es una necesidad del político explotar esas herramientas. El político la ocupa constantemente porque el político siempre está pensando en qué sigue en su carrera. No necesariamente en qué es lo que tiene que hacer y qué objetivos tiene que alcanzar, sino cuál es el siguiente nivel de su carrera. En ese trabajo aprovechan cualquier herramienta disponible. Y el tema de la sanción a lo que a la gente le duele es un tema que por supuesto les reditúa mucho en su imagen como políticos. Porque, sí es cierto, podemos hablar ahorita de las administraciones anteriores, pero las administraciones anteriores hicieron lo mismo con las anteriores, ¿no? Hasta el chequegué, compadres. No pasó nada con ese famoso chequegué. Pues, al final sancionamos a una empleada no de gran nivel, ¿no? Se buscó y se sancionó y se le acusó a empleadas de nivel bajo que ni siquiera son las que tienen acceso a la cuenta o a la chequera, ¿no? Y luego si nos vamos antes con Burs, se hizo lo mismo con los federales, porque cada persona que va llegando a un puesto, pues tienen que decir: yo vengo aquí a sancionar a todos los que hicieron las cosas mal en la administración anterior, y ese es el riesgo que tenemos. Hemos hecho del proceso judicial una herramienta de beneficio político. Y en ese juego ya entran también los procuradores, ya entran también los directores de seguridad pública municipal, y entonces los problemas se han magnificado, porque tenemos un problema de seguridad grave en todo México. En todo el mundo, pero bueno, vamos a hablar de México. Porque todos han hecho lo mismo. Se ha invadido lo judicial con lo político, se ha invadido la procuración de justicia con lo político, y entonces el tema central, que es el tener una estructura legal fortalecida, se ha debilitado. No confiamos en las leyes. Así es, totalmente. No sabemos a quién temerle más, ¿no? Si a un delincuente o a un policía de repente. Esa es la percepción que ha venido de un tiempo, bueno, o de hace mucho tiempo para acá. La verdad es que es una percepción ya institucional. El establecimiento de políticas y medidas para calificar a los policías, para someterlos a exámenes de control de confianza, establecerle obligaciones inclusive para su conducta, ¿no? Evitar drogadicción, alcoholismo, etcétera, pues lleva implícito en sí la aceptación de que las corporaciones hasta cierto punto habían sido infiltradas por fenómenos que eventualmente disminuían su capacidad de respuesta en atención al delito y en servicio a la sociedad. Lo cierto es, bueno, esas palabras amables, pero nosotros podemos decir ahorita que no confiamos de ninguna manera en la policía, pero déjenme decirles que en mi experiencia he tenido buena experiencia con ciertos sectores de la policía. No me atrevería a hacer una calificación sobre lo que leo o lo que veo, pero no podemos soslayar que nosotros estamos inmersos en un esquema de percepción general. En definitiva, no hay orden. No hay un orden para atacar la inseguridad. Somos víctimas del raterismo común, pero también somos víctimas de un sistema que ha sido infiltrado y que está permeando no solamente nuestra forma normal de vivir, sino ya nuestra cultura. Entonces, no hay una atención a la delincuencia ordinaria, pero tampoco la de carácter extraordinario, sobre la que prácticamente nos hemos rendido, sobre la que prácticamente nos hacemos preguntas todos los días: ¿cómo la vamos a cambiar? ¿Cómo la vamos a combatir? Y parece ser que no. Y que incluso hasta pareciera que se ha normalizado, ¿no? Esa delincuencia que llamas tú estructural, ¿no? Sí, ¿no? sí, ya es lo peligroso, pues, ¿no? Del asunto es un esquema de conformismo de decir yo espero que este día no me tope en la calle con una balacera. Miren,
una expresión de este tipo en una reunión como esta y que eventualmente pueda publicarse se puede interpretar de mil maneras. Yo creo que también somos víctimas por parte de la autoridad de una especie de segregación de nuestras expresiones o de nuestras ideas. Si yo señalo y digo estoy en desacuerdo con el alcalde por lo que está haciendo en materia de seguridad y estoy en desacuerdo en que haya puesto a una persona que en mi opinión no cumple con las características. Estoy hablando del nuevo el comisario general Sergio Zuilo. Sí. No, Jorge Zuilo. Un político de seguridad pública, ¿no? Exacto. Si es político. No deja de ser una opinión mía, pues. En realidad todo el mundo tiene una opinión y lo importante de las opiniones es que las expresemos para que... Enriquecer la discusión pública. Exactamente. Claro. Pero no, ellos lo ven como un ataque. Sí. Ellos dicen, no, lo primero que hay es una especie de segregación, hay que ponerlo en un universo en el que él está con esta persona, él es político, él es decir, empiezan las etiquetas y empiezan las nosotros y los descalificaciones. otros. Exactamente, las descalificaciones. No hay una atención, no hay ese tipo de madurez. Y si no hay ese tipo de madurez básica, ¿ustedes creen que va a haber la instauración de una política pública en la que sea factible aceptar sus resultados de manera, pues no sé? No, porque incluso hacer eso, aplicar una política de ese tipo, les obligaría a ellos a trabajar de una forma completamente distinta. Si tú le pides a un alcalde aplicar una política pública en el sentido de vamos a permitir trabajar o poner un objetivo, una meta, pues lo obligas a dejar de tener a policías prestando servicios a mí. Sí. Lo obligas a tener que decir, tenemos que recortar a mis amigos acá porque Hermosillo es una ciudad que tiene más de 1100 colonias y apenas tengo 1100 policías divididos en 3 turnos. O sea, no nos alcanza ni por un policía por colonia en Hermosillo. No tenemos. Y además, yo creo que ese tipo de diagnóstico, bueno, el alcalde que ya entre en funciones, yo creo que el diagnóstico y ya un plan estratégico de qué va a hacer con la policía lo debe de tener desde su campaña, ¿no? Haberlo estudiado antes de ser candidato. No, es que es lo que tendrían que hacer, ¿no? Es que hay que saber cómo entregar Claro, funciones, porque llegar y son 3 años, ¿no? Y tratar no, bueno, hablando en el caso de lo municipal, tratar de limpiar, bueno, ahora sí, bueno, tratar de limpiar a la corporación, una corporación que tiene, híjola, es totalmente compleja, ¿no? El entramado. La corporación policial de Hermosillo no es mala corporación. No. ¿En qué sentido? Sí, mira, yo cubrí El resultado es malo. No, operativamente es excelente. Mira, A ver, a mí me tocó cubrir la fuente policial. Ahorita te lo voy a explicar. Me tocó cubrir la fuente policíaca durante años en Hermosillo. Cuando cubre una fuente policial como periodista, conoces cómo trabajan los periodistas, los policías. Y no es que te pongas a favor de ellos, es que entiendes que los señores hacen magia con lo que tienen. Es la realidad. Hablando de la municipal. Hablando de la policía municipal. No, y de la estatal. La estatal tiene un nivel de investiga. distinto. Es más, hay estatales que quisieran ser municipales. Bueno, o que parece. Lo que pasa es que, imagínate tener tú a un agente policial que se sube desde esa situación, se sube una patrulla que no sabe si va a prender. Tiene que estar escuchando. No sabes si le va a alcanzar la gasolina. No sabe si le va a alcanzar la gasolina para hacer su recorrido diario, 1 o 2. Que le alcance para 2 es ganancia. Recibir el reporte de la vecina que le dice, oye, le estoy hablando al 900-060, la que tú quieras. Señor, a mí no me han dado el reporte. Así, a esa realidad son los policías. Bueno, me hablan de un esfuerzo individual. No. Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dice Conrado. Sí, estoy de acuerdo porque a mí en mi trabajo como abogado me ha tocado verlos en los aspectos operativos. Los aspectos operativos son buenos. O sea, inclusive la policía estatal, lo que antes era la PEI, resolvió casos increíbles. Y sinceramente se los digo, yo que trabajé en un tribunal penal me di cuenta de ello. Yo decía, increíble investigación. Bueno, algo característico es que no están suficientemente preparados, ¿no? Acabamos de ver, el caso de la locutora de Caborca, por ejemplo. Bueno. El caso, te voy a poner también otro caso, el caso del veterinario Bizaristi López, ¿no? A ver, sale el procurador, en ese tiempo procuradora, hoy fiscal general, y diciendo, presumiendo de que fue un trabajo de inteligencia. No, oye, un trabajo de inteligencia no vas a pararlo en el estacionamiento de un súper y lo vas a encarcelar
Y aparte, bueno, encontrarle esos globitos que traía, dicen, de cristal. Bueno, sigues la ruta del dinero, ¿no? Sigues a ver a dónde va a parar. Bueno, entonces... Pero ese es el uso político, ¿no?, de las fuerzas. Bueno, exactamente. Que es el tema del y la locutora, ¿cómo un...? Es lo mismo, es la misma lógica. Cuando tú vas... Mira, la empresa esa de crédito mexicano tenía años ahí instalada. Seguramente tenía cientos de años. ¿Qué es lo que le pasó a la Procuraduría en estas últimas 4 semanas? Se le disparan los homicidios en Hermosillo, se le disparan los homicidios en Cajeme, se le disparan la cantidad de robos. Necesito dar algo. Algo. Utilizamos la política para hacer que la justicia funcione, que la procuración de justicia funcione. Lanzan el boletín, detuvimos a una muchacha que lleva 4 nombres, no sabemos cuál es el nombre, pero tiene 4 nombres. Desde que tú ves ese boletín, tú ya sabes que los tipos están buscando una buena noticia a su favor. Es el único propósito de la noticia. Vamos sobre una respuesta. Sí, porque lo del padrecito ya había estado. La única ventaja de la locutora es haber sido locutora. Si hubiera sido una vecina, la señora estuviera ahorita, quizá no se puede leer. Fíjate que habría que verlo en las bondades también, ¿no?, del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Es otro gran tema. O sea, y que lo quieren tumbar. En su incapacidad de trabajo lo quieren tumbar. Pero antes nomás, en eso, para hacer un poquito ahí de mella en esto del nuevo sistema de justicia penal y de los que no lo quieren, por ejemplo, como el alcalde. Aparte, es lamentable, digo, vergonzoso, de verdad, ese espectáculo que hizo en un video histriónicamente, ¿no? La gente quiere. Entonces, sí, claro, o sea, eso es populismo penal, precisamente. O sea, una página donde viola todo tipo de derechos humanos. Y claro, ¿cuál es el rostro de la página? Pobreza, ¿no? Yo no veo ahí a los sujetos estos que de los cuello 18 que salen en las sociales, que bien podría ser una extensión de la página ¿no? VIP, extensión VIP. No lo vi. No, exactamente, sí. Dependiendo. La verdad es que no. No lo mismo. Eso es populismo. No, la verdad es que lo que resulta espeluznante es que ellos no tengan capacidad de ver la grave violación de derechos humanos en los que ocurren. No, les vale madre, sí la ven, no, les vale madre. No la ven, mira. Pues es abogado, hermano, ¿qué no estoy? Bueno, tú mismo escueto esto es de la UDH. La verdad tengo pues hay que devolverlo. Pero hay diferentes niveles en la práctica de la abogacía. Es decir, no todos los abogados sabemos. No. Estás presumiendo que sabes más que No. Yo eventualmente tengo más práctica. Eso sí, pero eso no significa que domine más temas que él. Él dentro de su ramo es alcalde y por algo lo eligieron. Lo que yo estoy diciendo es que esa política no fue revisada exhaustivamente ni por él y probablemente por alguien que conociera las implicaciones. Es que yo creo que la esencia del populismo penal no es tratar de darle gato por liebre a la gente para aparentar que se está haciendo algo. Mira, lamentable que no nada más en el común, los ciudadanos de a pie que son, yo lo escuché en medios, ¿no? Donde se supone que hay gente preparada, periodistas también diciendo, por lo menos él está haciendo algo, está preocupado. Pero es lamentable. Pero déjame decirte este detalle, mira. En mi posición como abogado y obviamente con la objetividad que tengo que ver las cosas, yo te diría que no siento que lo hayan hecho de una forma flagrante para violar. Bueno, te lo explico por este punto. Creo que más bien fue producto de la ignorancia. Fue producto de la ignorancia de cómo funciona el respeto a los derechos humanos. Eso no le quita gravedad, pues, al hecho de que los hayan violado, el hecho de que ellos hayan pretendido exhibir a personas o el hecho de que ellos digan, oye, le voy a dar esta aspirina a la sociedad para que se calmen y que se sienta que nosotros estamos haciendo algo. Ese no es el punto. Lo que asusta es que simple y sencillamente muestra que no tiene planeación, muestra que no hay una y lo peligroso que es poner a la sociedad en la disyuntiva: o te doy seguridad o te doy derechos humanos. Las dos cosas no se pueden. Ese es un falso dilema absurdo. Pero eso es lo que hacen, ¿no? No, miren, nosotros recordamos una vez que hubo un homicidio, no tengo muy preciso el dato, un homicidio horrible en Noruega. Se mataron los niños, estos en un campamento, ¿no? Sí, y la verdad es que nosotros tenemos
la respuesta que por instinto, un poco aderezado por la ignorancia, es... Chinguenlo. Sí. Y la respuesta de los noruegos fue distinta a la de los... De hecho, el hotel parece 5 estrellas, ¿no? Pero porque respuesta- tienen verdaderos programas de readaptación no, o pero rehabilitación. a mí así me como- causó un impacto, social. pero Hay un compromiso social. hay Sí. una frase que me causó un impacto tremendo, pues, que no la vemos aquí. Allá dijeron, a mayores violaciones respondemos con más derechos. Ujú. Aquí no. Aquí te retraes y parece que si yo emito una crítica, si yo critico al fiscal, no, me puedo meter en El un fiscal gran- cada vez que tiene una intervención por teléfono regaña al que disiente. No, O sea, se pone de una postura muy... Pero no nomás al fiscal, si emito una crítica a quien sea, voy a tener a todo el C4 Claro. encima de mí. Claro. O sea, la verdad es que sé cómo funciona eso. Van a estar investigando y mis redes van a ser estaqueadas hasta más no poder para identificar quiénes son mi esposa, mis hijos y a ver quién soy, a ver con quién hablo. O sea, es decir, nosotros nos reímos de los venezolanos y Suena algo... Completamente. Sí, pues, o sea, Completamente. Algo similar. no, es que hay una especie de fascismo con el que nos estamos conformando y todavía ellos cuentan con una red de periodistas, entre comillas, no, la verdad De los es que- oficiosos, no, por no decirles chayoteros. pues ahí les denominan el cártel del chayote, no sé por qué, pero cuentan con una red de periodistas que te despedazan, o sea, no solamente con... Bueno, o intentan, ¿no? O No, mira, intentan, porque mira, al final de cuentas es una música cuestión- es una- para los oídos de quienes Es pagan, una cuestión si de ya los opinión. conocen, La pero- verdad es que sí. La verdad es que en el ejercicio de opinar, en el ejercicio de expresar una idea y que eventualmente alguien resulte incómodo, es problema de él porque los opiniones ahí están para controvertirlas. O sea, uno no puede dejar de decirlas, no puede dejar de mencionarlas. En el asunto de Alejandra Alegría, no podemos dejar de decir que existe una responsabilidad muy grave en la integración de esa investigación. No puede ser que una investigación que respete todos los protocolos tenga como resultado una violación gravísima de los derechos de una persona que no se hacía más. Yo dudo que ella haya venido en Hermosillo en los últimos años. Pues. Sí. Entonces, ¿cómo puede? Algo falló. No podemos decir nosotros, no, pues es que teníamos pruebas. No. Algo hubo en el desahogo de esas pruebas, no hubo el suficiente escrutinio de carácter técnico y jurídico para poder sacar los elementos. Somos personas, contamos con atributos, tenemos datos generales que nos ubican, Claro. dónde nacimos, con quién estamos casados, cuál es nuestro domicilio, nuestra edad, y si tú pasas por encima de esos atributos, pues en definitiva estamos en un problema porque ellos son las instituciones que se encargan de salvaguardar. Uno va y maneja en la carretera cómodamente y se encuentra con los trailers con la confianza de que no se te van a echar encima, simple y sencillamente por la observancia del valor del cuidado hacia el otro. Si tú dentro de esas instituciones de seguridad no las tienes y no te importa, Estamos saliendo todos. no, es que imagínense eso. Eso son cuestiones y son principios que de carácter moral y ético Sí, deberían de estar inclusive antes que las obligaciones que orgánicamente tienen derivadas de la ley. Ahora, Conrado, este asunto de donde bien decías ahorita, el político siempre está viendo el siguiente paso que viene para él en su carrera, ¿no? Bajándolo acá, aterrizándolo y siendo muy concretos en el asunto esto de los macheteros, sí vi a algunos diputados, por ejemplo Carlos León, algunos también de los se me fue de los colaboradores, ¿no? De noticieros, que precisamente es asesor de Carlos León, Francisco Zavala, que decía, bueno, casi quieren meter al machete a la cárcel, ¿no? O sea, Francisco Zavala por ahí en un noticiero, él proponía y así lo dijo, como parte fundamental de la solución, registrar los machetes, pero en esos artículos no solamente viene el machete, ¿no? Se habla del machete, sino de cuchillo, de cualquier arma de punzo Yo creo que aquí
Y el diputado, bueno, pues dice, vamos a incrementar las penas a, no sé, a 10 años o no sé cuánto el que porte machete sin que se justifique. Pero como soluciona el problema. Pero ese no es, yo creo que la gente, la gran mayoría que hace uso de esta herramienta que es utilizada a su vez como arma, yo creo que no, ni escucha esas noticias, ni sabe de la ley, ni nada, eso no los va a inhibir, ¿no? Eso ellos se van a dar cuenta cuando finalmente los hagan, pero no se atienden las causas. Lo que creo es que tenemos que, en México tiene un problema muy complicado y es una lucha, la comunidad tiene una lucha ideológica muy fuerte, o eres libre o no eres libre. Yo desde ahí empiezo. Si el Conrado quiere comprar un machete, yo puedo comprar un machete porque no es una prohibida. No viene en ninguna lista que diga que el machete no lo puede tener un ciudadano normal. ¿Quieres controlarlo? Defiéndelo desde arriba, así como las armas de fuego. Hacerlo en el Estado no te garantiza absolutamente nada, porque te aseguro que en Zaguaripa no tienen la capacidad ni la cantidad de policías para echar totalmente. Entonces, estamos jugando a un armar leyes y que la gente se siente tranquila, cuando el problema es, si tú te fijas, porque aquí tenemos un abogado, no me va a dejar mentir el abogado. Si llega el policía ministerial y acusa a Juan de matar a Pedro con unos machetes, pero resulta que lo que traía Juan no era un machete, sino una solera con fil, entonces tenemos un problema. Las pruebas no están completas. Y la cantidad de gente que anda con esos machetes son soleras con fil, que las haces en cualquier taller de herrería. Es cuestión de ser tanto observador. No son machetes, no los compran en las ferreterías. Son pedazos de fierro que se encuentran y le sacan filo, les ponen cinta y hule y ya es un machete. No, ni siquiera eso entienden los políticos. La realidad no es lo que ellos dicen en las radios. ¿Sí? La realidad es muy cruel. La realidad es un pedazo de fierro que tiene en la mano. Es un desarmador. ¿Por qué te estás aferrando a armar un concepto muy bonito y decimos inventar una ley? Quieren aprovechar la cultura populista. Porque la gente está harta de que la roben con una solera. Pero parece machete. A ese grado estamos en México. Quien ocupa un machete compra un machete en una ferretería y lo utiliza para trabajar, y son jardineros, y son personas que se dedican a la construcción. El que te roba con un machete tiene una solera. Y si te fijas en la imagen aquella que a mí se me hizo detestable de la P, cuando ponen al muchacho en posición con las piernas dobladas hacia atrás, a mí me pareció más una ejecución que un disparo. Sigo aferrado en eso, no soy perito ni nada, pero nadie lo comprobó tampoco. La Procuraduría no desmintió eso. El vato tiene una solera, no trae un machete. Entonces, ¿para qué vas a regular un machete? ¿Para complicar la vida al prendero? Eso es lo único. Ante ese disyuntivo estamos en México. Estamos prohibiendo lo que la gente utiliza en su vida real, comúnmente. Si yo me quiero tomar una cerveza, después de las no la puedes comprar, carnal. Yo digo, después de mañana 5, por comprar una guapa y si te agarro, te frío. Sí. ¿Me explico? O sea, en ese nivel de ridiculez estamos en México. Así es. Siguiendo con este caso del machete, era de veras indignante verlo. A mí, bueno, por lo menos me encabronaba, ¿no? Estar escuchando cada noticiero, prenderlo, donde había un debate pero el protagonista no era ni la víctima, ni el asaltante, ni las causas, era el machete, el pinche machete, era el William Levy, cabrón, del caso, ¿no? Sí, el actor principal. La verdad es que como lo dice Conrado, pero y el punto tiene que ver también cómo no ver todo lo que hay, cómo no ver el contexto, cómo no ver el contexto en el que se desarrolla la cuestión. Sí tenemos un grave problema de seguridad. No sé si para cortar cabezas o para desmembrar personas, que ha sido un tétrico espectáculo al que sí que nos hemos acostumbrado un poco, hayan utilizado machetes. No, ni siquiera me hago esa pregunta. El detalle es que a cualquier análisis... ¿Por qué está la gente? ¿Qué es lo que subyace a eso? O sea, ¿qué es lo que provoca que exista eso? Nosotros nos asustábamos antes de escuchar historias. Y saben bien que ellos mismos son los culpables. En los que había asesinos seriales que mataban a 3, eran enfermos, 15 personas. No, pues hay uno, hay otro, encontraron otro. En México hay miles. Diarios. Y personas que han aceptado y admitido que mataron a 200, a 300 y que los encontraban. Y ese fenómeno, ¿de qué manera se está atendiendo? Si uno pone
contradice esa política o contradice qué se está haciendo o espera algo, porque al final de cuentas uno no es protagonista ni para bien ni para mal de una cuestión de esas, pero lo podemos analizar y tenemos nuestra opinión, así como lo dijiste ahorita. A mí eso me pareció una ejecución. Y te va a seguir pareciendo, Conrado, hasta que no venga alguien y te explique las razones de por qué no lo fue, o que tú ya profundices y averigues y digas, no, estoy plenamente seguro. Pero es obvio que usas el raciocinio para interpretar los hechos. Bueno, aquí parece que no lo usan, aquí parece que no les importa, aquí parece que lo que queremos es salir de la discusión o de este momento, o ver quiénes son los que traen ese tema, quién nos están incomodando. Oye, por favor, deja de hablar de... O sea, estamos llegando a un límite. Y más que atender las causas de eso, al contrario, ¿no? O sea, siguen siendo quienes las alientan. Hablo de que la mayoría de esta gente, pues, son delitos muy relacionados con la pobreza, por ende, drogadicción. Bueno, no estoy diciendo que pobreza, drogadicción, pero es lo que se está, ¿no? Muy afín, sí, es como no quiero ser severo con el lenguaje, pero son como la basura del sistema que expulsa, ¿no? Entonces, y eso no se está atendiendo. Las políticas económicas y sociales pues siguen siendo enfiladas hacia crear más desigualdad, ¿no? Y más pobreza, fábrica de pobreza. Ahora, ya para ir haciendo el cierre, me gustaría también tocar el tema de con qué tanta ligereza, con qué facilidad a alguna persona la pueden hacer literalmente mierda su reputación, incluso su salud, se me fue la palabra, su salud psicológica, emocional, metiéndole a la cárcel y después, ¿sabe qué? No era usted, quién sabe si un disculpas o nomás le abren la puerta y váyase. Pero como el caso, volvemos al de la locutora de Caborca, ahora con el hijo del gobernador Guillermo Padres, y en fin, hemos visto casos que son lamentables, ¿no? Incluso hay un caso, y bueno, pues es bastante polémico. Habrá sido lo que habrá sido, habrá hecho lo que haya hecho, pero si no tienen pruebas suficientes, está cabrón que lo hayan apresado, lo hayan metido 9 meses al bote. Y hablo de Jorge Morales, por ejemplo, Borbón, donde mira, hay un denunciante que claramente pues fue, ¿cómo se dice? Inducido o prefabricado, ¿no? Pero por ejemplo, a ver, acuérdate, esas son figuras públicas que tienen un peso muy específico. Pero acuérdate del caso del papá que golpeó a su hija en la Plaza Bicentenario. Él estuvo en la cárcel. La autoridad jamás investigó a profundidad qué fue lo que pasó. Jamás entrevistó a profundidad a la muchachita, que me terminó diciendo a mí que ella planeó todo para que su papá le pegara. Que ella planeó todo para que su papá le pegara. Y él estuvo en la cárcel. Esos son ciudadanos normales. Guillermo Padres Jr. tuvo la gana para pagarle uno de los mejores despachos de México. ¿Sí? Sí. Y en su cuenta recibía 50, 100 mil bolas al mes y él no preguntaba nada. Está bien, él tiene un peso distinto. Vamos a hablar de la gente ordinaria. Ese papá que se desesperó porque su hija le estaba pidiendo una lana que él no tenía, lo empezó a insultar diciéndole gay. ¿Y qué hizo la cacheteó? Y ella fue a agredirlo así para que él agrediera físicamente, grabarlo, presentarlo como prueba y meterlo a casa. Así de plano te lo así pasó. Sí, está publicado en el Expreso. Así pasó. Entonces, ¿con qué ligereza la autoridad procede ante la presión de los medios? Porque procedieron contra el señor ante la presión de los medios, porque en redes sociales se veía el video impactante. En realidad el video era impactante. Tú ves el papá cachetear a la chamaca, se levanta. Que tampoco es justificable, ¿no? Se podrá entender por qué lo hizo, pero tampoco es justificable. Una agresión hace que provoque otra agresión. No es como si yo que me levanto y te pego en su papo, ¿no? Tú me dices una cosa, entonces yo te contesto y entonces damos acción y te pego en su papo. Hay una connotación distinta, no eres tan víctima, ni yo soy tan agresor. O sea, esto es algo que tiene que visualizar la humanidad antes del proceso. Es agresor, le pegó unas pinches. Se abrió yo comprendo con Rodo porque lo que dice es que hay un contexto que no se valoró. Claro. Sí, claro, eso sí. Nosotros podemos tener la opinión de que ninguna agresión es válida. O sea, que debíamos de tener la entereza para aguantar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa visión.
Yo creo que hay un punto en el que sí puede ser así. Yo lo creo. Y es muy respetable porque es su opinión. Tú no puedes decir, no, Conrado, tienes que rezar cuando te cachetean, pero ¿por qué voy a rezar? ¿Me explico? Depende. Entonces, la autoridad tiene que visualizar todos esos contextos. Ese es un contexto. Tiene que hacerlo, para eso se le paga. No, y era, además, ese era cuando iniciaba, ¿no? Diciendo que habría que tener ciertas respuestas a ese. Hubo un show montado en un noticiero donde estaba el populismo. Exactamente. Aunque había yo siempre le propongo. Más para mencionar esto, un noticiero donde estaba la muchachita llorando y luego el procurador y que se sensibilice y todo esto, o sea, ¿no? Y llegó a la judicial para resguardarla inmediatamente. Miren, yo siento que hay una costumbre de nosotros, y me incluyo, y creo que es un defecto, que es referirnos a las etapas marcadas por sexenio. Es decir, esto pasó porque era el sexenio, esto pasó. Entonces ahí empiezan las etiquetas y etiquetan a todos los funcionarios. Es decir, si la etiqueta del gobierno de Guillermo Padre fue la corrupción, uno responde a los estímulos para cuando ubicas a una persona que es funcionario y dices tú, cuando menos mi cerebro tiene la sospecha. Mi cerebro tiene la sospecha. Entonces, esa es una operación que no responde a la lógica y a la razón. Entonces, uno debería hacer el esfuerzo de apartarse de ella y eso es una de las reglas de la objetividad. Yo estoy de acuerdo con él porque son opiniones que deben ser respetadas y él las expresa en un contexto señalando los fundamentos. Hay opiniones que tienen cierto grado de atendibilidad, es decir, tú más o menos puedes decir, bueno, lo dice por esto y eventualmente responde a sus circunstancias personales y a la manera en cómo él ha aprendido a expresar un criterio. El detalle objetivo aquí es que la autoridad no investiga. Ojo, yo cuando dije que la Procuraduría, que la Policía Estatal Investigadora anterior había resuelto casos increíbles, es verdad. Cuando hablas de anterior, ¿a qué te refieres? No, porque ahorita se llama en anteriores casos, Agencia Ministerial de sí, no, ya no saben ni cómo se llama. Ya le cambiaron de nombre. Sí. Me refiero a que tienen excelentes elementos. No es responsabilidad absoluta de ellos porque la investigación va dirigida por alguien que tiene 20 o 25,000 averiguaciones. Pues. Es decir, tampoco es toda la culpa de los que hoy son fiscales y antes eran ministerios públicos. Es el diseño de un sistema que no responde a la necesidad de nosotros. Que se los podemos reclamar, claro. ¿Por qué? Porque en el discurso ellos no reconocen esa situación. Ellos dicen, no, ya estamos trabajando y estamos bien. No, en definitiva, si tú no denuncias eso, si tú no hablas ni dices, ¿sabes qué? No podemos porque ese diseño no responde a nuestra organización social, no va a ser arreglado jamás. En Sonora, 3% de los delitos se denuncian. Imagínate qué información es esa. Claro. Imagínate si así están saturadas las agencias. Imagínate el grado de criminalidad que se está evadiendo del análisis. Entonces, en definitiva, se requiere de otro tipo de atención, se requiere de modificar en los procesos de estudio de escritorio. Se necesita voluntad política, es lo que se ocupa, un cambio. Dejar de poner amiguitos un cambio de sistema, alguien o bueno, algunos, o un grupo, no sé, que venga y rompa con este pinche sistema que ya está agotado. Porque mira, hay una situación, un fenómeno que se está presentando que yo inclusive lo comentaba con muchos amigos de cierto tiempo para acá. Antes, en los cruceros te encontrabas con una persona o dos. Ahora. Y tú identificabas el crucero y decías, no es un crucero. Sí. Y había quien te limpiaba el vidrio, había quien nomás pasaba. Y de pronto empezamos a ver más niños. Y veías niños y las instituciones que trabajan en pro de los niños, pues o sea, me imagino que también tienen el problema que tienen las otras, que es la saturación increíble, ¿no? por la falta de procesos de sistema. Y eran cruceros que estaban muy bien identificados. Entonces, el único análisis lógico que tú puedes realizar de eso
es que nos va a abrumar. Es que lo que estamos viendo es que ahora es en cada crucero que tú vayas, sabes que vas a encontrar a 10 o 15 personas. Y para acabarle de ¿Y chingar, para dónde creen que nos lleva eso? Ya se han visto ejemplos de personas que quisieron agredir a automovilistas. no, y también fabricar el enemigo perfecto, ¿no? Sí, Hay otras, ¿no? sin dejar de y para el acabarle fenómeno de de delincuencia más extraordinario. por ese entreguismo que tienen, que mostraron los gobiernos, sobre todo panistas, y el actual priista, por entreguismo con el imperio, diría Chávez, ¿no? Pues es que los deportados de Sudamérica, de Centroamérica, vienen y los dejan aquí. Entonces, aquí hay los estados fronterizos están llenos de indigentes de centroamericanos y sudamericanos. Las fronteras tienen un horrible. Bueno, conclusiones. Conrado. Yo creo que es tiempo de pedirle a la autoridad que deje de trabajar con discursos y empiece a buscar dar respuestas con hechos. Si tomamos el ejemplo del machete, yo te voy a poner el ejemplo ahora del vigilante que fue herido con gasolina. Ahora vamos a hacer una ley para que la gente no pueda comprar gasolina. O sea, no podemos estar inventando tonterías cada vez. Pues, claro, exactamente. O sea, un nuevo caso, ¡ay, me asusta! Una ley. No, carnal, así no es esto. Así es. O sea, es una agresión. La ley ya dice que él cometió un delito, provocó lesiones de forma intenciosa, él tuvo la intención de lesionar y lo detuvieron. Se debe aplicar la ley sobre esa persona. O sea, tomando el ejemplo de Noruega, con el caso de estos muchachos que fueron masacrados en un periodo de descanso. Si buscan el documental de Moore sobre cómo invadir un país, hace el ejemplo del sistema judicial noruego. Y él entrevista a uno de los papás de estos muchachos. Y él dice, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, el papá de una de las víctimas hubiera querido agarrar una AK-47 y matar al hijo de perra que mató a su hijo. Y el papá le contesta, no, porque la ley dice que está mal. Lo contestó el papá De un niño muerto, de un niño asesinado mientras estaba en un periodo de descanso con una formación religiosa, y hasta donde llegó un tipo armado matando gente. Él ejerció su libertad de comprar un arma y activarla en contra de personas. Ni el Estado no se lo impidió. El papá tiene la libertad de hacer lo mismo, pero el papá entiende que la ley se lo prohíbe. En México nos faltan millones de años luz para que un papá pueda tener esa capacidad de respuesta. Sí, la calidad cívica de los nórdicos es sí, pero porque también el Estado se ha encargado de formarlos desde la escuela. Claro. ¿Cuántas clases? A ver, si tú le preguntas a un niño ahorita cuáles son tus derechos, ¿qué te va a decir? Tengo derecho a tener un juguete. ¿No? Pero y cuando le preguntas, ¿y cuáles son tus obligaciones? Y si nos vamos a cada mexicano, tú vas a conocer como niño. Y ese es el principal problema. No se trata de hacer lo que te da tu gana. Tú vas a ejercer tus libertades. Y el Estado está obligado a sancionar a quienes violenten las leyes y los códigos. Y sancionarlos ejemplarmente cumpliendo con lo que tienen que hacer. Salgamos del discurso de las leyes y inventar tonterías. Exijamos al Estado su función. Ejecuta, administra y crea. Y lo que está ahí va a funcionar. Yo considero que ahorita la urgencia es que se dé un vuelco en la política ejecutiva del Estado. Es decir, lo que más importa no es cómo respondes de manera agresiva a lo que tú puedas sentir como una agresión. Tienes que respetar los derechos humanos. Y a la... Respetar los debidos procesos. No, el debido proceso es uno de los derechos fundamentales con el que contamos a la Constitución. Es decir, respetar de forma irrestricta los derechos. Y al menor indicio público de una violación, están obligados a apagar ese fuego. Ojalá ellos se hayan comunicado con la locutora y le hayan dicho qué fue lo que pasó y le hubieran asesorado para decirle: cometimos un error, te violamos los derechos humanos, porque sus derechos humanos fueron violados, y estamos obligados a repararlos de forma integral y nos vamos a encargar de hacerlo. Yo les aseguro que eso no pasó. Bueno, ¿estás hablando de Noruega? No, pero es que te voy a decir algo. Eso es seguimos con Noruega. Pero es que eso es lo que se ocupa. Pues es lo que se debería, pero ahorita urgente, porque no vamos a esperar a que caminen 2 generaciones para poder introducir un criterio. Lo que necesitamos es ahorita eso. ¿Pero qué se ocupa para eso? Tú lo dijiste ahorita, se ocupa voluntad. No se ocupa otra cosa
voluntad y creer, introducirse en ese tema para efecto de soltar las amarras del respeto a los derechos humanos y no tenerlos como una concesión que a veces dan y a veces no. Nosotros, obviamente, nuestro trabajo y ustedes en el suyo, los pretendemos aplicar, los buscamos de una u otra forma la manera de que te respeten el derecho a expresarte, el derecho a que escribas, el derecho a cuestionarlos, a sacarle los trapos al sol y decirles, a ver, ¿qué fue? No, pero te ganas un enemigo, y un enemigo muy poderoso, un enemigo que eventualmente puede ocasionarte muchos problemas y queda sujeto a la particularidad de cómo respondes tú, ¿no? Si eventualmente dices, no, pues no quiero problemas, seguimos educando ciudadanos en los que no vamos a tener el valor civil, porque nadie queremos tener un problema menos de carácter. La tergiversación del poder, ¿no? Donde este tema da para mucho, la verdad es que muchísimo. nosotros pudiéramos profundizar y en el plano particular hacer el esfuerzo para que se respete la ley. Miren, nos queda un minuto que ya me hicieron señales. Hay un punto que les quiero poner: el derecho de las víctimas. Hay una comisión ejecutiva en el Estado que no se ha formalizado, que no se ha conformado, y es una obligación que se debió haber cumplido hace 2 años. No sé qué estamos esperando, porque víctimas es lo que más hay. Bueno, pues muchas gracias. Ya no me quedó tiempo para la conclusión, pero pues ya acabo que ni falta hizo, porque sí, así excelentes panelistas aquí que muy bien me quitan carga de trabajo. Muy bien. Y pues bueno, para que vean que pues le tiramos tanto a la policía, mira, venimos de azul policía, ¿no? Bueno, viene más moradito, se podría ser el comandante. Bueno, muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida.